Que la paz de Dios sea con todos y cada uno. El tema para esta ocasión es los dos pactos. Pero antes de entrar en la lección, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El deber de todo obrero de Dios es trazar o usar bien la palabra de verdad. Estimados amigos, hay muchas iglesias y religiones distintas en el mundo hoy en nuestro tiempo, porque los hombres no trazan bien la palabra de Dios. Algunos se basan en una parte y otros en otra. Otros tuercen pasajes y luego se basan en sus confusiones. Bueno, creen tener apoyo bíblico para sus doctrinas, pero lo bíblico que tienen es algo mal aplicado, mal entendido o de interpretación arbitraria. Les pido, pues, que me presten su debida atención por un corto tiempo en esta lección sobre los dos pactos. Un pacto, amado oyente, un testamento. Un pacto o un testamento es un acuerdo que hace uno con otro. La Biblia contiene dos partes principales llamados Antiguo o Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Estos dos pactos o testamentos son distintos. Escuche bien, oiga esto, son distintos. Fueron hechos en tiempos distintos y con pueblos distintos y por distintas razones. Sus leyes y ordenanzas son distintas, por eso no se deben confundir. El simple hecho de haber Nuevo Testamento debe indicarnos a nosotros, a todo el mundo, que el testamento que lo precedía ya es viejo y que por lo tanto es pasado. Allá en 2 de Corintios 3, versículo 6, vamos a leer este pasaje. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, sí, a los apóstoles, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Luego, amado oyente, vamos a leer allá en el versículo 14, y Pablo dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En estos versículos, dos versículos, el 6 y el versículo 14, Pablo se refiere a los dos pactos. El antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés, que estaba en vigor hasta morir Cristo en la cruz, dado que apuntaba a Cristo y que Cristo lo cumplió. El versículo 13 dice que ese pacto había de ser abolido. Ahora, todo el mundo está bajo el nuevo pacto, del cual los apóstoles de Cristo son ministros competentes. Eso dice el versículo 6. Nosotros que ahora vivimos bajo la dispensación cristiana, ignoramos el Antiguo Testamento en cierto sentido como práctica, como doctrina, como autoridad en la religión. Sabemos y reconocemos que hay mucho que aprender y muchas enseñanzas y que nos ayuda mucho a entender el Nuevo Testamento, porque allá se encuentran muchos ejemplos para nosotros que vivimos bajo el Nuevo Pacto, pero no practicamos doctrinas como los diezmos, como el sábado, como los ritualismos que se practicaban allá, porque Cristo lo quitó para establecer su nuevo pacto. Leemos otros pasajes como Hebreos 8, versículos 6 y 7, que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces el Antiguo Testamento fue ese primero y tenía defecto. El Nuevo Testamento es el segundo, el cual es mejor, siendo formado sobre mejores promesas. Amigos, hermanos, mucha confusión existe en el mundo religioso hoy en nuestro tiempo, porque algunos maestros de religión o no saben que el Antiguo Testamento fue cambiado por el Nuevo Testamento por Cristo Jesús, o voluntariamente ignoran este hecho. Por ejemplo, algunos grupos
guardan el sábado, porque era guardado bajo el Antiguo Testamento. Otros leen en el Antiguo Testamento de un sacerdocio literal y lo sacan para tener uno hoy también en nuestro tiempo. Aún otros se dan cuenta de instrumentos mecánicos de música usados durante el tiempo del Antiguo Testamento, allá en el Salmo 150, que fue el himnario del pueblo de Israel, y concluyen que está bien usarlos en el culto de la iglesia hoy en nuestros días. Todo esto es evidencia clara de que los hombres están confundidos y están confundiendo los dos pactos o testamentos. Ahora vamos considerando algunos aspectos de estos dos pactos y luego haremos algunas conclusiones importantes para nosotros, los que vivimos en este siglo XX o ya en el siglo XXI, se puede decir. En primer lugar, nótese que el antiguo pacto fue hecho por Dios solamente con los israelitas allá en el monte Sinaí, solamente con los judíos. Allá en Deuteronomio capítulo 5, 1 al 3 leemos: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué puede ser más claro? Dios no hizo ese pacto con todo el mundo, sino solamente con aquellos israelitas allí en el monte Sinaí. Dios habló a Moisés dándole la llamada ley de Moisés que nosotros conocemos, que constituía el antiguo pacto. Esa ley o pacto era solamente para los judíos. Esa ley de Moisés, con todos y los 10 mandamientos, sirvió hasta la muerte de Cristo con la cruz o en la cruz. Entonces fue quitada y la nueva ley o pacto nuevo de Cristo fue establecido. El Nuevo Testamento no es solamente para los judíos, sino para toda la raza humana, de todas las generaciones, por supuesto, hasta el fin del mundo. Vivimos todos hoy bajo el Nuevo Testamento de Cristo Jesús, el cual es mejor, dice el apóstol Pablo. Los 10 mandamientos eran parte de aquella ley antigua de Moisés que Cristo quitó cuando murió allá en la cruz del Calvario. Escuchemos las palabras allá en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muy bien. Sumando lo anterior, vemos que antes de la muerte de Cristo, los judíos y los gentiles estaban divididos por la ley. Sí, por esa ley de Moisés que servía de pared de separación, eso dice Pablo, porque solamente los judíos tenían la ley de Moisés, con todo y sus 10 mandamientos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la ley de Moisés, con sus 10 mandamientos, fue quitada, y hizo Cristo de los dos, es decir, de los judíos y de los gentiles, un nuevo hombre, que es el cristiano bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, que es mejor y perfecta. El apóstol Pablo lo dice, mejor y perfecta ley. Puesto que vivo bajo la ley de Cristo y no bajo la de Moisés, entonces no debemos guardar los 10 mandamientos dados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, sino que debemos guardar los mandamientos de Cristo dados en el Nuevo Testamento. No mato, no fornico, no codicio, y así otros pecados más, porque Cristo en el Nuevo Testamento me lo prohíbe, también me prohíbe tales cosas. Bien, no se maraville nadie al decir que yo no guardo los 10 mandamientos.
porque tampoco ustedes que ahora me escuchan lo guardan. El cuarto de los 10 es respecto a guardar el sábado. La mayoría o la mayor parte de ustedes ni profesan guardar el sábado, asisten, sí, servicios en sus iglesias los domingos. Puede ser que haya algunos de los oyentes que sí profesan guardar el sábado, pero seguramente no lo están guardando según fue mandado bajo la ley de Moisés. Repito, que los sábados o sabatistas, como querramos llamarlo, de hoy en nuestro tiempo que profesan guardar el sábado, no lo guardan como fue mandado en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, el día de sábado fue ilícito hacer lumbre, trabajar, llevar carga, cocinar, etcétera, etcétera. Los que pretenden guardar el sábado hoy ignoran muchas de estas restricciones y prohibiciones allá en aquella ley. No, yo no guardo el sábado porque la ley de Moisés, porque la ley que lo mandaba ya ha sido quitada. Y la nueva bajo la cual ahora vivo o nos debemos dirigir, nos manda a rendirle a Dios culto en el primer día de la semana. Hechos 20, versículo 7, eso es lo que nos enseña, que la iglesia que Cristo edificó, ya fuera de la ley de Moisés, se reunía el primer día de la semana, es decir, los domingos, adorar al Señor. No es para guardar el domingo tampoco, sino porque es el día del Señor. Y por eso ese día recordamos y hacemos memoria del sacrificio de Jesucristo en la cruz, su muerte y resurrección. Aún mientras que estaba en vigor la ley de Moisés, uno de los profetas judíos dijo lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esta escritura del Antiguo Testamento, escrita por Jeremías, allá en el capítulo 31 y versículo 31 y 32. Uno de los autores del Nuevo Testamento también citó estas palabras de Jeremías para probar que ahora vivimos no bajo la ley antigua de Moisés, con los 10 mandamientos y otras muchas ordenanzas judaicas, sino bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús. Después de citar ese pasaje de Jeremías, dice el autor inspirado, allá en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, versículo 13. Algunos acusan a la Iglesia de Cristo de no creer en el Antiguo Testamento o de no tener una Biblia completa. Sí, hay muchos que así nos tratan y nos acusan. Bueno, esta es una falta de representación realmente. O nos representan mal a nosotros o es una falta de representación a nosotros, porque respecto a esto nosotros respetamos toda la Biblia, no queremos que nos malentienda, pero a la vez sabemos usarla bien, queremos usarla bien, haciendo distinción, haciendo la diferencia, distinguiendo entre los dos pactos. Estamos bajo la ley de Cristo y hallamos en el Nuevo Testamento la iglesia que Cristo edificó, con sus reglas, con sus mandamientos y prácticas, no en el antiguo pacto. Así que debemos tratar de hacer este cambio, esta diferencia. Estudiamos el Antiguo Testamento y debemos estudiarlo, porque es el que nos lleva al nuevo pacto y así podemos entender la nueva ley de Cristo bajo el nuevo, porque en el antiguo pacto estaba en promesa y se prometía al Mesías, se prometía el nuevo camino, se prometía ese pueblo de Dios, ese nuevo monte de Sión, ese pueblo de Dios. Era promesa, pero debemos estudiar y tomar muchos ejemplos bíblicos del antiguo pacto para comprender la enseñanza del nuevo pacto. Pero no estamos bajo la ley de Moisés, con sus reglas, con sus ordenanzas, con sus prácticas, con sus ceremonias y todo aquello. Por tanto, debemos aprender a usar bien la palabra de verdad, a usar bien la Biblia, haciendo distinción
en la palabra de Dios. Cuando se nos cita un versículo, tenemos que entender quién lo dice, cuándo lo dijo y por qué lo dijo, en qué tiempo se dijo, para poder usar bien de la regla de la hermenéutica bíblica. Así que, amados oyentes, agradecemos su amable atención y gracias por haber escuchado este tema con nosotros y haber estudiado juntos sobre los dos pactos. Bendiciones para todos.